Marcos 10, del versículo 35 al 45. Marcos 10, del versículo 35 al 45, vamos a leer juntos y vamos a meditar hoy sobre esta parte de la Escritura que Jesús nos confronta, cómo es la grandeza en el reino de los cielos. La grandeza en el reino de los cielos. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Pero Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Leamos el 43 juntos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mas entre vosotros no será así. Hay cosas muy enfáticas en el Señor. Quiero que pensemos esta mañana. Hay un libro que pues dice que hay varios, pero el que yo busqué y que he oído, que no lo he leído por cierto, pero estoy viendo aquí la temática, que habla sobre el reino al revés. El reino al revés. Abajo es arriba. Los de afuera están dentro. Lo bajo es alto. Los fracasos llevan al éxito. En fin, tiene esos tópicos, puede uno buscarlos. Es escrito por un anabatista que ha de ser interesante leerlo, y le animo a que usted pueda tomar tiempo para poder leerlo y entender más acerca del reino. Pero es cierto que pareciera que Dios, o no pareciera, más bien, Dios va al revés de cómo va el mundo. Las cosas en el mundo son de una manera y en el reino siempre chocan y contradicen, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo, toda la historia bíblica está llena de esta paradoja de la vida, que pareciera que va a perder, pero termina ganando. Pareciera que no sirve, pero termina siendo el mejor. Entonces vamos a encontrar eso repetido muchas veces. Por ejemplo, cuando Dios decide levantar una nación nueva, escoge a una pareja de ancianos. Y Él quiere levantar un gran pueblo y escoge a una pareja cuya mujer, que eran estériles. Va a encontrar usted en la Biblia que el patojo que nadie quería y que terminaron vendiendo como esclavo es el que termina salvando a la nación, José. El muchacho que lo tenían allá haciendo las tareas más de menos, redundancia, lo tenían cuidando las ovejas, era el que Dios había elegido para ser rey y nadie había pensado en él. Por eso es que el Señor dice que Jesús es como un renuevo
un renuevo, un tizón apagado pareciera, pero es el más grande. Es la piedra que se desecharon los hombres, pero termina siendo la piedra del ángulo. Entonces usted va a encontrar en la Escritura todo ese pensamiento del reino de Dios, que no es nuevo en la vida de Jesús, sino termina siendo como la piedra angular del reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos, usted tiene que entender que dando es como se recibe, humillándose es como es exaltado, rindiéndose es como usted gana la victoria. En fin, va a encontrar todas esas maneras de expresar lo que Jesús dice. Me parece bastante atrevida, pero no es raro en los jóvenes. Entre los jóvenes el atrevimiento es una de sus características, ¿verdad? Si usted es joven y no es atrevido, pues tal vez no lo demuestra, pero usted tiene dentro de usted una potencia que lo impulsa a hacer cosas extraordinarias, y por eso es que la juventud es necesaria en la congregación. Necesitamos jóvenes aquí, tenemos que ganar jóvenes para Cristo. ¿Por qué? Porque la juventud inyecta revolución, poder, fuerza, y tienen locuras, pero también llevan a la iglesia a nuevos desafíos y hacen logros nuevos también. Entonces necesitamos ganar jóvenes. Jóvenes, hay que ganar a sus amigos, compartan su fe, desafíenlos a caminar con el Señor, sean modelos de sus vidas e invítenlos a la congregación, a lo que ustedes hacen cada día para que puedan compartir su fe. Bueno, Jacobo y Juan, aquí dice la Biblia que iban por el camino, más que todo, versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Te lo voy a pedir, pero no me lo vas a negar. Esa es la idea, ¿no? Te lo voy a decir, pero tenés que hacer como yo digo. Así que esa es la cuestión. Nos dice Mateo capítulo 20, nos disfraza un poco la cosa y dice que fue la mamá, Salomé. Es posible que la mamá haya tenido esa gran idea. Las mamás siempre están pensando en que sus hijos sean tomados en cuenta, ¿no? Y entonces, ¿qué mamá, qué papá no quiere? Bueno, la cosa es que San Mateo dice que fue la mamá. Pero yo más creo, yo conociendo a mis jóvenes, digo, ¿lo voy a hacer por vos? No, eso no. Qué vergüenza, qué vergüenza. Tienen ganas de que uno lo haga, pero la vergüenza no los deja. Es posible que lo que haya pasado es que la idea fue de Salomé. Le digo, ¿por qué no le hablan a Jesús? Ustedes que son amigos de Jesús, yo he oído que ustedes se recuestan en el pecho de Jesús. Díganles que en el reino de Dios quieren sentarse uno a su derecha, otro a su izquierda. Y si quieren se los digo yo. Yo siempre tomé muchas cosas así con los hijos. Les voy a decir yo para empujarlos. Bueno, al final ellos tuvieron el atrevimiento de hacerlo. Un atrevimiento. Pues es razonable en los jóvenes. Los jóvenes son agresivos. Los jóvenes tienen esa capacidad de pensar más allá, pero quieren sacrificarse menos. Ellos dicen que Jacobo y Juan parece que eran de la familia de Jesús, estaban ligados con la familia de Jesús. Jacobo y Juan también eran de una empresa de pesca, pero algo ya reconocida, porque dice que el papá tenía obreros cuando los llamó. En Marcos 1:16 dice que los llamó y estaban con su papá y con los jornaleros. Entonces se supone que parecía que tenían un poquito más de rango en relación a los otros discípulos, y quizá eso los hizo a ellos pensar: además somos jóvenes, somos fuertes y nosotros vamos a pelear hasta el último momento. Querían la mejor posición del resto. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿qué estaban pensando estos muchachos? Fíjese que Jesús, todo el capítulo 9, yo les he estado desafiando a que lean los evangelios unas 4 veces consecutivas. Lean los evangelios. Si usted quiere conocer a Jesús, lea los evangelios, escúchelos en el audio, en lo que sea, pero tómese tiempo para leer los evangelios, los 4 evangelios. Y entonces va a encontrar que Marcos
estamos a la mitad de la caminata del libro de Marcos, y en la mitad de la caminata hay varias cosas que Jesús hizo con sus discípulos. Primero, se transfiguró delante de ellos. Luego, Él les dice que va a morir y que va a ser entregado a los principales sacerdotes. Y entonces va caminando y ha encontrado, también Mateo nos dice que ocurren otras cosas. Ha habido otra discusión ya sobre cuando Jesús les dijo que se iba a morir. Ellos comenzaron en una caminata de regreso de la tierra del norte donde ellos venían. Cuando van a Cafarnaúm, ellos vienen discutiendo entre ellos quién va a ser el jefe cuando Jesús falte, quién va a tomar el poder. Y entonces Jesús les dice, ¿qué discutían en el camino? Y ninguno se atrevió a decirle nada, dice. Bueno, ha habido todo esto, y notamos una cosa más entre estos dos muchachos: no han entendido lo que Jesús está hablando, y van al revés de donde quiere ir Jesús. Eso nos pasa a nosotros, hermanos. Jesús nos habla una cosa y nosotros agarramos otro camino. A Jonás le sucedió: vas a ir a Nínive, aquella gran ciudad, y les vas a predicar. Salió y se levantó Jonás, dice, y compró un pasaje y se fue a Tarsis. Es que a veces lo hacemos bien a propósito. A veces quizá no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y terminamos haciendo las cosas al revés. Nos ha pasado, ¿verdad? Con la esposa o con los hijos. A veces terminamos por hacer un bien, nos terminamos quemando la comida o haciendo una cosa, echándole más de lo que se pensaba. Pues solo queríamos hacer bien y terminamos mal. Bueno, al final estos jóvenes le piden a Jesús una cosa, pero su intención no pareciera que no es mala intención, sino es la intención de un joven, pero es un joven que no ha entendido lo que Jesús está diciendo. ¿Qué está entendiendo usted acerca de la obra de Cristo? Pregunto. Número 2. ¿Usted está respondiendo a lo que Jesús le está enseñando? ¿O usted todavía anda en la luna? Nos pasa eso, ¿no? Y que estamos así. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó. Me encanta la actitud de Jesús. Jesús no dice: cállese usted, está pensando, mejor ni lo diga, mejor ni lo piense. Sino, pero lo que hace el Señor es: ¿y qué es lo que quieres? Hermanos, con Jesús podemos hablar todo. Y lo más que va a decirnos el Señor es: no es así como lo estás pidiendo vos. O mira, fíjate que yo tengo otra idea, yo lo voy a hacer, pero no de esa manera. Al final Jesús dice: ¿y qué? Les preguntó: ¿qué queréis que haga? Ellos contestaron: queremos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Que podamos tomarnos un par de selfies, publicarlas en el mundo, que nosotros somos tus discípulos sentados en tu gloria. Aquí está hablando. Hay otra cosa interesante que han entendido ellos. Al final de todo, entre toda la turbulencia de las cosas que les está pasando, saben que Jesús va a tener un reino y que Él lo va a lograr al final, ¿no? Y entonces Jesús les contestó: no saben lo que pedís. Yeah. Hermanos, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Entre los que saben o los que no saben? Pues no es malo estar entre los que no saben. Pero era obvio que Jesús había caminado con estos discípulos, les había explicado muchas cosas, y ellos insistían en la idea de que el Mesías iba a ser un campeón como ellos se lo imaginaban. A veces le pasa a las personas, ¿verdad? Dice: no se va a morir porque yo tengo una convicción de que Dios me dijo que no. Y a veces esa convicción no es lo que Dios está pensando. No sabes lo que pides. ¿Dónde está usted, hermanos? ¿Entre los que saben o los que no saben? Bueno, Jesús le dijo, les hace otra pregunta muy interesante acá. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Ellos dijeron, podemos, les dijo. ¿Quién dijo miedo? Los patojos. Por eso creemos que estos son los muchachos, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Atásquese porque hay lodo, como dice el dicho, ¿verdad? Aquí hay lodo, bueno, démosle, ¿verdad? Nos tiramos. Un atrevimiento tremendo. A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Dice que aquí hay dos cosas. Cuando Jesús habla de la copa, cuando yo era invitado a un banquete, o sea que esto nos deja detrás del evento que Jesús dice que sí van a estar en ese día de la gloria del Señor. Porque dice que cuando uno invitaba entre la familia judía, una persona invitaba a una fiesta, una de las costumbres era darle la copa a los invitados. Pero era una expresión de decir, señores, ustedes son parte de mi vida y yo quiero que ustedes disfruten de la mía. Y entonces la idea es como la copa no solo significa beber algo, sino compartir lo que yo tengo con ustedes, compartir la vida. Entonces es símbolo de la vida. Por eso Jesús, cuando está en el Getsemaní, dice, no quiero tomar esta copa. Era un proceso que Dios le estaba diciendo que tienes que hacer. Bueno, así que en la copa, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y entonces entra otra palabra que es bastante conocida, bautismo. El bautismo con que yo soy bautizado. Bueno, generalmente el bautismo, la palabra bautismo es sumergir, es introducir la palabra aquí que se utiliza. Entonces, obviamente aquí no está hablando de bautismo en agua, hermanos. Está hablando aquí de que en la vida que Jesús está sumergido, serán sumergidos ellos también. En la experiencia personal que Jesús tiene con el Padre y con la voluntad de Dios, ellos serán introducidos. La idea de bautizarse acá es como la idea cuando un barco se hunde. La palabra aquí es que se hundió el barco en el agua, se sumergió en el agua. Entonces la idea, lo que Jesús está diciéndoles es, yo voy a hacer que sus vidas se sumerjan en la mía. ¿Ya? No sé si aquel que dice sumérgeme entendía lo que estaba diciendo, pero la idea es que Dios te va a dar la experiencia de relación con el Padre, de entrega, de obediencia que Jesús tiene. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes van a llegar a dar lo mejor que pueden para mí, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no está en mí darlo. Y entonces vemos, por ejemplo, uno de los otros aspectos de la vida de Jesús, la completa sumisión a la voluntad del Padre. Hermanos, ¿por qué seguimos a Jesús? Esa sería una pregunta. ¿Le seguimos porque le amamos? Les estaba contando yo que casi terminé el libro hablando de la espiritualidad en Job. Y entonces dice que la tesis de Satanás es que nosotros servimos a Dios por las cosas que nos da. Pero la tesis de Dios es que nosotros podemos amar a Dios aunque no nos dé nada. Satanás dice, te voy a probar que te sirve porque le das y porque lo tienes rodeado. Y entonces, ahora hermanos, claro, el hombre está dialogando. No es que nosotros estamos así del tingo a tango con Dios, a ver, agárralo, pues te lo vuelvo. No, es una guerra ya definida. Dios sabía que Job iba a dar la talla que él conocía y que la experiencia con Dios le había dado. Y entonces por eso es que a Job se le quita todo. Le quita la familia, le quita a los hijos más bien, porque no le quita a la esposa. Le quita a los hijos, le quita la riqueza y le quita la salud. Y entonces
entre todo esa gran dinámica que se da en el libro de Job. La pregunta es: ¿por qué sufre el justo? Y se vale que el justo sufra. ¿Le sirve el justo a Dios porque Dios le da, le colma de bienes? Esa es la pregunta. Y Satanás dice: ya vas a ver que porque le das es porque te sirve. Y entonces la prueba de Dios dice: no. Y entonces Job prueba que nosotros los seres humanos podemos amar a Dios por ser Dios y no por lo que nos da. Y esa es la experiencia de sumergidos en la vida de Dios. Quiere decir que vas a estar listo a hacer lo que Dios dice que hay que hacer, así como Jesús. Él dijo: yo no puedo hacer eso no me está permitido a mí. Yo vine para hacer la voluntad del Padre. Y entonces el proyecto de Dios en la vida suya y en la vida mía es que Él me va a meter en el mar de su presencia, en el amor de su experiencia, de su vida, y ahí voy yo a poder respirar, sufrir, transformarme a la medida y a la plenitud de Cristo. Esa es la idea. Seréis bautizados. Ustedes van a llegar a dar ese punto. Pero también recuerden ustedes que no solo es la experiencia de estar como Dios en la presencia del Señor, sino Jesús tenía una misión. Es la que Él termina diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces el Señor les dijo, pues es una profecía que está dicha ahí, hermanos, que si estamos con el Señor vamos a poder llegar hasta dar nuestra vida por Él, hasta sufrir por Él, dice. Vas a llegar a ese punto en que van a poder hacerlo. Y Jacob, ustedes saben, él termina siendo decapitado por Herodes en Hechos capítulo 12. En el caso de Juan es el hombre que muere de muerte natural, pero no sin sufrimiento, sino que se considera que muere en el exilio por causa de la causa de nuestro Señor. Bueno, hermanos, sumergidos en la presencia. Entonces el Señor les dice a ellos una cosa importante: mi meta es que ustedes respiren lo que yo respiro. Mi deseo es que ustedes gocen lo que yo gozo. Mi deseo es que ustedes puedan ir a donde yo voy. Y mi deseo es que ustedes puedan confiar en Dios como yo confío en el Padre. Y entonces cuando hacemos eso, hermanos, es cuando podemos disfrutar de la copa que Él nos ha compartido. Beberéis de la misma copa y seréis bautizados, dice el Señor, en la vida de Dios. Cuando oyeron los 11, se enojaron contra los jóvenes. Es que era muy atrevido el tema. Ya se les habían adelantado, como que era el primero que llegara a pedir el puesto que se lo iba a dar Jesús, ¿verdad? Es que, dígame cómo vamos nosotros. Nosotros al revés, hermano. Si cuando miren ustedes, gana las elecciones el político, hay que ir porque es el momento de la repartición, si no usted se queda afuera. Ya cuando empiezan los gobiernos es cuando hay que lograr proyectos, porque en los primeros 3 años sabemos que ellos le agarran proyectos y pagan. Ya después mejor no llegue. Ya, entonces dice, mejor, aquellos piensan que seguramente ya les ganaron el puesto. Les molestó el atrevimiento, les molestó que se adelantaran, les molestó que no estaban tomándolos en cuenta. Les molestó que ellos pensaran que eran los mejores. Ya veo cómo somos los seres humanos. Al revés vamos, hermanos. Al revés de cómo va el Señor. Y entonces Él dice una cosa que es importante para nosotros y para aquellos: la grandeza en el reino. Los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones. Sus grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así. Ellos vivían en el Imperio Romano, hermanos, donde digamos en el ámbito religioso, los fariseos eran las personas temidas y respetadas por sus puestos, pero también miraban al ejército, ¿verdad? A un capitán del ejército teniendo 200 soldados, 2000 soldados, un cuartel a su cargo,
una colonia como era Israel estaba a cargo de Pilatos. Y entonces quizá el tema del poder era eso, ¿no? Que atraía. Uno de los jefes de ahora, pues por ejemplo hablamos de un presidente de 250 millones de personas. Dice, el presidente de la nación más poderosa del mundo es. Chica. ¿Qué se siente? ¿Qué se sentirá? Y entonces la gente está como queriendo llegar a lo más alto. Porque obviamente, hermanos, a esas grandes ligas no llegaría la mayoría. La gran mayoría de gente no podemos llegar, porque primero para usted proponerse necesita billete. Más en Guatemala. Si usted quiere ponerse como diputado, tiene que estar listo a comprar esa candidatura. Tiene que tener un dineral. Y así es la corrupción que hay entre nosotros. No hay esa cuestión de que vamos a elegir al que más sirve en la comunidad. Sino aquí, usted para entrar ahí tiene que tener dinero. ¿Por qué? Por eso, por cuando ellos llegan ahí, llegan a tratar de recuperar todo lo que han invertido. Y recuperan a grande, ¿no? Ahí sí dan poco y reciben mucho. Bueno, pero entre vosotros no será así. No es así como funciona el reino de los cielos, hermanos. Entonces, entre nosotros, el mundo funciona al revés. Mire, el mundo es un mundo de competitividad. ¿Quiere usted ser de la selección? Usted tiene que esforzarse. Cualquier selección. Usted tiene que ser el mejor, usted tiene que dar lo mejor, usted tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse, y quizá lo consideremos. Y lo peor es que uno compite y no llega. Así funciona el mundo. Y entonces, por supuesto, cuando las personas quieren ganar los campeonatos, quieren ganar las competencias, quieren ganar las becas para ir a esas universidades, es porque se supone que dentro de eso hay cierto poder y cierto rango que le va a dar a usted la posibilidad y la capacidad de dominar. Así son las naciones, se enseñorean los unos de los otros, mas entre vosotros no será así. Y entonces nos pasa a decir una cosa que no nos gusta a los seres humanos, hermanos. ¿Para qué vamos a decir que sí, sí, no? No nos gusta. Mire, a mí me gusta chamuscar y me gusta ganar. Pero sí está bien jugar de vez en cuando una chamusca y perder, pero jugar siempre en el equipo perdedor, no hombre, ya se desalienta uno. Bueno, los muchachos le han hecho ganas con unos futboleros que oigo ahí que siempre pierden los cuates. No sé si han ganado algún partido durante ese año. Tienen una perseverancia enorme estos, ¿verdad? Bueno, aquí encontramos unos que les gusta perder, ¿verdad? Bueno, pero el tema es que en la naturaleza humana a uno le gusta ganar. A usted le gustan los bonos, a usted le gusta el reconocimiento, a usted le gusta que le digan gracias, a usted le dice, bueno, que le busquen para pedir ayuda. En fin, todas esas cosas son parte de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentirnos importantes. Pero la grandeza en el reino no se mide por eso, dice la palabra de Dios, sino en el servicio, en la actitud de servicio. Y por supuesto la motivación del servicio. Y aquí el modelo de servicio es Jesús. No es solamente servir, porque hay mucha gente que sirve para ser vistos por los hombres, dice la Biblia. No es así, sino es dentro de usted, al ser sumergidos en la vida de Dios, comenzamos a hacer las cosas que Jesús hizo con la motivación que Jesús le dio, que fue obedecer al Padre y hacer bien a la humanidad. Y esta es la actitud que se busca, esta es la actitud de los 25 quilates que se requiere entre nosotros. Este es un reino al revés, hermanos. El que se humilla, le exalta al Señor. El que se exalta, lo humilla. Nosotros nos toca responder a Él. Entre nosotros no será así, no vamos a engrandecernos de los demás, vamos a servir a los demás. El principio del servicio y de la humildad es un principio que Jesús repite varias veces aquí en el Evangelio. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
Llegó a Cafarnaúm viniendo de Cesarea de Filipos, donde se había transfigurado delante de los 3 amigos y había sacado a un endemoniado que no habían podido los discípulos. Y él les dijo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Viniendo de allá, llegan a Cafarnaúm. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa, estoy leyendo en Marcos 9:33, cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino me recibe al que envió. Me encanta esa figura, esa imagen de Jesús abrazando a ese niño, y les dijo: tenemos que ser como ellos para poder ser grandes en el reino de los cielos. Y después, en San Juan 12:26, el Señor dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, no hay alternativa. Si usted quiere ser tomado en cuenta en el reino como una de las personas grandes, tiene que servir. ¿De qué se trata esto, hermanos? Nosotros hablamos del servicio como una de las expresiones de la gracia de Dios en nosotros, y lo hacemos dentro de la congregación, y queremos hacerlo también fuera de la congregación. Esas dos cosas tienen que estar unidas, dentro y fuera. Usted no puede servir a los discípulos virtualmente, tiene que estar con ellos. Y aquí hablamos de la importancia de la iglesia. ¿Por qué una iglesia es una iglesia? La iglesia, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, está en todas partes, y todo el que ha creído es parte de. Pero también Jesús habló de estar con los discípulos. Me llama la atención que juntó a los 12 y les dijo: señores, si alguien quiere ser grande, tiene que servir. Y entonces es servirse entre unos y otros. Porque fíjese que aquí habían venido discutiendo. Había sido una gran discusión. Yo lo escribí pensando en eso esta semana. Fue una discusión seria, hermanos, que tardó horas, porque no se pusieron de acuerdo quién de ellos iba a ser el jefe. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos sentía que aquel podía ser mi jefe, yo no. Y cuando yo me presentaba, tampoco decían: no, vos sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos, hermanos, esperamos ser siempre los mejores. Servir es quizá la motivación más poderosa que el reino de Dios tiene. Entonces tenemos que servirnos los unos a los otros. En el reino la grandeza se alcanza por ser parte de la servidumbre. Ya eso ya choca con uno, ¿no? Lo que las personas no quieren, hermanos. Quieren a Dios, pero no quieren servirle. Quieren a Dios, quieren a Jesús, pero no quieren la iglesia que Jesús levantó. Quieren a Dios, pero no quieren la manera como Dios hace las cosas. Y entonces quieren siempre que Jesús dice: te vamos a pedir algo, vamos a caminar con vos, Jesús, pero vos tenés que hacer lo que nosotros queremos. Y entonces terminan como imponiéndole las condiciones. En el reino tenés que rendirte y dejar tu voluntad a un lado, y dejar que Jesús te diga lo que tú tienes que hacer. Quieren que Dios les conceda los puestos de grandeza y la provisión. Entonces te seguimos. ¿Por qué quieres despojarte? ¿Por qué no quieres despojarte más bien? Porque esto requiere sacrificio, requiere humildad, requiere tiempo, requiere salir de nosotros mismos, porque nosotros siempre queremos dar poco y recibir mucho. Nosotros queremos todos los beneficios de la salvación, pero no queremos hacer nada para poder compartir la salvación. Este es un problema humano. Solo con el poder de Jesús lo vencemos.
Y entonces Jesús termina esta serie diciendo, porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es un título mesiánico. El Rey es la idea. El Rey de los judíos no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo servir, sino dar su vida en rescate por muchos. Y entonces Jesús plantea otra vez de nuevo que el Mesías no vendrá como ellos se lo imaginan, sino el Mesías terminará todo lo contrario a lo que ellos piensan que va a ser. Va a terminar muerto en una cruz. La cruz era la peor muerte que podrían tener en el Imperio Romano, pero para los judíos ser colgado en un madero era ser maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. No puede ser, decían ellos. Y ahí, hermanos, pero en esa maldición, por eso el Señor dice que al que era santo lo hizo maldición para que nosotros pudiésemos reconocer la gloria de Dios. Y entonces Jesús nos muestra que es en el sacrificio en donde está la redención. Y Él se ofrece por nosotros, y algo pasó en la cruz para que personas egoístas, malas, que no aman a Dios, que son arrogantes, que son todas esas, pudiésemos tener acceso al Padre. Eso es lo grande de la cruz, esa es la grandeza de la cruz, la gran paradoja, que es rindiéndote como ganas, es humillándote como Dios te exalta, es sirviendo como llegas a estar en las grandes ligas. Ya, ahora, hermanos, esto por supuesto es diferente a como el mundo lo plantea, ¿verdad? Es diferente, hermanos. Y si usted está siendo guiado por el mundo, va a terminar como Judas, frustrado y hasta quitándose la vida. Así es caminar con Dios. Dar, abrirte, humillarte ante Él, dejar tu posición de seguridad, de bienestar, para poder compartir algo de lo que has recibido. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, y el cuerpo de Cristo debe responder a la cabeza. Él es la cabeza, Él es el modelo, es la idea. Así que en este reino las cosas van al revés, ¿verdad? Yo le animo, hermano, empecemos humildemente a servir. No puede ser que usted se esté desperdiciando cuando usted puede hacer algo por otros. Entonces, empecemos este sábado con el taller de dones. Vénganse con todos. En el reino de Dios vamos al revés, hermano. Si usted quiere ir como va el mundo, entonces esa es la idea de la teología que tenemos que pensar. Hay mucha prédica hoy, hermano, que usted es grande, que usted puede, que usted le va a hacer, que usted... y nos enrolan en esa idea de éxito, que el éxito del Señor no ha prometido. La gente que siguió al Señor fue exitosa, ¿verdad? Logró las metas que tenía, pero no como el mundo lo plantea. Hay un canto, ¿se pudo el canto o no se pudo? No se pudo. Bien. Escuchemos este canto que me encanta de Steve Grimm, que se llama En la Cruz. Es viejito, pero ponga atención a sus palabras, a ver si logramos que estos chicos...
honra, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así da Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soportará. Toma la cruz de Cristo. Gracias. En realidad quería cantárselos, pero pensé que era mejor que lo escucharan de Steve. Bueno, así es, hermanos. Si vas a dar lo mejor para Jesús, tienes que terminar rompiéndote, despedazándote, para que Él te redescubra de nuevo y te arme y te ubique y entonces logre lo que Él ha planeado. No hay otra alternativa. ¿Y cómo se empieza a hacer eso, hermanos? Bueno, empezamos con actos de servicio. Pequeños actos de servicio que hacemos saliendo de nosotros mismos para ayudar a otras personas. Entonces tenemos que salir de aquí, hermanos, tenemos que salir de nosotros, tenemos que salir de este recinto pensando, hay algo que yo puedo hacer y que yo puedo hacer para bendecir a otras personas y que Dios quiere usar ese camino para transformarme. Al final, la historia de Jesús es que Él terminó resucitando y Él es el Cristo vivo que está con nosotros hoy. Y dice, el himno termina, es de verdad una pieza teológica de la redención. Tú lo podrás hacer, porque la tumba está vacía. Él vive y está en nosotros. Y entonces hacia allá el Señor nos quiere llevar. Pero ¿dónde empieza Dios? Empieza donde nosotros nos encontramos. Ahí con sus discípulos. Digo, no, lo que ustedes quieren es bueno, pero no como ustedes lo quieren tener. Y entonces Él comienza a trabajar con ellos y comienza a explicar. El discipulado es caminar con Jesús, hermanos. Aprender de Él, imitarle, ir donde Él va, arriesgarnos a ofrendarnos por Él. Esta es la idea. Y esta es la parte que a usted le va a costar. Y le cuesta a todo el mundo. Pero llega un momento cuando nos sumergimos de tal forma que no hay nada que impida que se manifieste su vida. Amado Padre, esta mañana gracias te damos por estar aquí esta mañana.
pensando en tu obra, en la obra de Jesús, inexplicable para nosotros. No la podemos comprender en su totalidad, pero la hemos logrado experimentar, porque nos has perdonado y nos has permitido conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabes que nosotros somos cada uno un caso, Señor, un caso que necesita que tú lo tomes con tu lupa, con el telescopio, y comiences a tocar las partes de nuestra vida que necesitan ser tocadas, Señor, para que nosotros podamos producir lo que esperas. Por eso te pedimos que esta mañana tu palabra, Señor, esta motivación que nos inspira este texto, nos tome a nosotros y nos haga esas personas que quieres que seamos. Ser como tú, Señor, es la meta. Pero para eso tenemos que dejar todos nuestros intereses a un lado. Poner todo lo que nos conviene a nosotros a un lado, para mirarte a ti y que tú digas qué podemos tomar de eso y qué podemos usar en tu reino. Oro para que cada uno de nosotros tenga una victoria plena en Jesús por la obra y el poder de Cristo. Gracias te damos esta mañana. A ti oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.